Cuando oscurece. Amén. Gracias a todos por acogernos, ¿verdad? Y por darnos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Realmente que nos sentimos con mi esposo en familia, en casa. Sí, y todos somos hijos del mismo papá, ¿no? Todos somos hijos del mismo Padre, y aunque muchos son de diferentes naciones, aquí nos unimos los hijos del Señor, los hijos de Dios. Y aquí habita la presencia del Señor. El Espíritu Santo está acá y se puede sentir y se puede respirar, se puede oler su fragancia. Así que el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza es un tiempo para que lo disfrutes, para que lo disfrutemos juntos como casa, como congregación. Pude fluir y pude sentirme riquísimo en la presencia del Señor mientras adorábamos, porque sabes que es muy diferente cantar que adorar. Hay tanta gente que canta muy lindo, pero diferente es cuando adoramos. Amén. Provocamos la gloria de Dios, provocamos algo especial del cielo cuando adoramos. Así que se me venía en mi espíritu cuando estábamos adorando que ese es un arma que usted debe utilizar en donde quiera que usted esté, en su trabajo, en su casa. Usted puede experimentar atmósferas pesadas, atmósferas hostiles, ¿verdad? Pero la adoración es un arma poderosa que usted va a quebrantar yugos, que usted va a experimentar libertad, que usted va a experimentar cómo los demonios tienen que salir corriendo porque no pueden resistir a alguien que adora, a alguien que establece un altar de adoración en su casa, en el trabajo, en donde quiera que usted está ahí. No le dé en ningún momento vergüenza, pena de hacerlo, aunque esté en la calle. Con mi esposo estuvimos ministrando a diferentes hijos espirituales, ¿verdad? En diferentes ciudades de esta bella nación, y estuvimos orando por cada uno de ellos. Ay, discúlpenme que ya me tomé el tiempo. Estuvimos orando, y por una de las hermanas que estuvimos orando, estuvimos en un lugar como un campo, no sé, era como un zoológico también, porque estuvimos viendo animalitos ahí, y todos pasaban las personas, la gente, ¿verdad? Por ahí nos quedaban viendo porque nosotros estábamos orando, estábamos adorando, y hay personas que dicen, no, vamos a la casa, o no lo hagamos aquí porque nos miran, ¿verdad? En ningún momento debe darnos vergüenza, pena, ocultar lo que somos, ¿verdad? Sino poder expresar con libertad el Dios a quien nosotros servimos y adoramos, y poder contagiar al que esté a su lado, poder contagiar a todo el que esté cercano a usted, que puedan ver que Dios es real. Amén. Así que muchas gracias, les bendigo y les dejo esta palabra, que puedan atesorarla en su corazón, que la adoración es un arma poderosa. Amén. Amén. Gracias, Rebeca. Siempre que yo presento a mi esposa, la presento como la mujer más linda de todo el mundo y el universo y sus alrededores. ¿Qué les parece? Mi bella esposa, 15 años de casado, felizmente casado. No hemos tenido ningún pleito. Imagínense qué tremendo. Nunca nos hemos peleado. Nada, tremendo. Ha sido un matrimonio muy especial, y si hay algún pleito, pues que haya un buen reconcilio. ¿Qué les parece? Bueno, gracias. No, está bien. Gracias. Bueno, vamos a compartir un tiempo de la palabra, y sí quisiera permitir que el Espíritu Santo sea tomando este momento en nuestras mentes primero, nuestros corazones, para ser alineados a su palabra, y que después podamos tener un tiempo de fluir. No sé si en palabra profética ya el Espíritu Santo dispondrá de ese tiempo, pero sí les quería decir algo. Mientras estamos adorando, pude ver en mi espíritu, ¿verdad? Como, no sé por qué, ¿verdad? Pero esta iglesia tiene algo con los corazones, ¿verdad? He visto pinturas del corazón, y el nombre Eco también
suena como algo de cardio, ¿verdad? Ecocardiograma, por ejemplo. Entonces siento de que, o percibí en mi espíritu, que del corazón del Padre, ¿verdad?, fluía un río, ¿verdad? Del corazón del Padre fluía un río mientras estábamos adorando, y salía, ¿verdad?, desde este lugar y se regaba en medio de nosotros. El río lo miraba con notas musicales porque era un río de adoración. Podía ver en mi espíritu, pero también miraba cómo el agua, mientras llenaba este lugar, llenaba y se rebalsaba este lugar, entonces se abrían las puertas y salía, ¿verdad?, una fuente enorme y corría por todas las calles. Yo creo que eco es más, ¿verdad?, que un sentir del corazón de Dios, sino es algo que va a invadir las calles, los corazones, las personas, las familias. Así que les dejo esa palabra y créalo en su corazón que usted es parte del eco del corazón de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado: tú y yo somos parte del eco del corazón de Dios. Tu adoración, recuerda, su adoración está invadiendo esta ciudad. Aunque usted no lo vea en el espíritu, ¿verdad? Pero espiritualmente, cuando adoramos, estamos invadiendo la nación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es una embajada. La iglesia es el pueblo de Dios. Cuando adoramos, su gloria se manifiesta y cubre toda la tierra. Recuerdo al profeta, creo que es Joel quien lo dijo, dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Pero cuando vio esto el profeta ve esto hasta que él adora. Cuando usted ve al profeta hablar anteriormente, se quejaba mucho del pueblo, del pecado del pueblo, de la condición del pueblo. Pero cuando hizo una pausa para adorar, él comenzó a ver en el espíritu cómo lo que él no podía ver estaba sucediendo. Y dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Tú y yo llenamos de gloria esta tierra a través de nuestra adoración al Señor. Quiero compartir una palabra que tiene que ver con lo que está haciendo esta iglesia. Siento que conecta mucho porque la iglesia está llamada a transformar la cultura. Vine y con mi esposa estuvimos visitando a tantas personas y ellos nos decían, por supuesto son nicaragüenses como yo, y ellos estaban diciendo: es que la cultura es diferente, las iglesias son diferentes. Y entonces me comenzaron a dar muchas excusas de la cultura, de la gente, de la forma, de los pensamientos, etcétera. Pero cuando les dije, ¿verdad?, ¿y por qué se quejan tanto? ¿Verdad? Si nosotros también tenemos una cultura terrible también. Y le comencé a decir: tenemos esto, tenemos lo otro. Cualquier persona llega a Nicaragua y mira tantos defectos en nuestra cultura. ¿Por qué entonces nos quejamos? Si servimos a un Dios, nuestro Dios tiene una sola cultura, y el reino de Dios es una cultura que transforma culturas. Amén. Cuando el reino de Dios llegó a nuestras vidas, tenemos que permitirle que Él transforme lo que Él va a transformar. La gente que no sigue a Cristo, el problema no es qué es lo que la iglesia le va a permitir o no le va a permitir hacer. Cuando tiene una mente religiosa, piensa en las reglas. Pero realmente a lo que más le tenemos temor los seres humanos al recibir a Cristo es que Él nos agarre y comience a pedirnos que entreguemos cosas que nos cuesta dejar. Amén. Una vez le dije a alguien, estábamos evangelizando una comunidad, y encontré a una muchacha y se puso a reír porque llevamos a evangelizar. Pero el muchacho le dice: no te burles, le dice, escucha la palabra del Señor. Y les hice el llamado a recibir a Cristo.
Y me dijo él: mire, yo no puedo dejar al Señor, no puedo dejar lo que estoy viviendo. Yo soy conocedor del Señor, pero tengo que arreglar muchas cosas en mi vida. Y dijo la muchacha, y de ahí le dice: primero comenzar con tu mujer, le dijo. Pero yo miré, yo observé como que había una afinidad entre ellos. O sea, él andaba visitando quizás a una amiga, más que amiga, pero también tenía a su esposa. Entonces le digo yo: ¿saben qué? Los dos les va a costar recibir el amor de Cristo Jesús y la transformación en su vida, porque ustedes aman el pecado. Ustedes aman lo que están viviendo. Si van a recibir a Cristo, van a tener que entregar lo que más aman. Amén. Por el amor de Él. Entonces, el reino de Dios es transformación. Amén. La palabra transformación en la mente de cada ser humano es diferente. Por ejemplo, la palabra transformación para un niño puede ser fácilmente puede ser reconocido a través de un objeto, un juguete. Por ejemplo, un juguete que se transforma de carro a robot. Eso es quizás para la mente de un niño transformación. Para la mente de nosotros quizás sea el cambio radical de un estado a otro, ¿verdad? Una transformación física, una transformación emocional, pasar de un estado triste, depresivo, a un estado diferente. Y la verdad que la palabra transformación tiene que ver mucho con el reino de Dios. John Wesley, allá en los 1700, un reformador evangelista, y que hasta el día de hoy las palabras de él y la historia, ¿verdad?, sigue dándonos un gran ejemplo para la iglesia de hoy de transformación. Dijo una vez estas palabras: denme 30 hombres que no amen más que a Dios, que no odien más que el pecado, y que busquen solamente la gloria de Dios. Y dijo él: y haré arder el mundo entero. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Wow! ¡Qué hermoso! John Wesley dijo, se lo vuelvo a decir, dice: demos ese aplauso al Señor. Dice: denme 30 hombres que no amen más que a Dios, que su amor, que si están dispuestos a amar, no amen otra cosa más que a Dios, que no odien más que el pecado, que si van a odiar algo, que sea el pecado, y que no busquen su gloria, sino que busquen solamente la gloria de Dios. Y dijo él: y si tengo esos 30 hombres, haré arder el mundo. Estas palabras realmente están enmarcadas en muchas historias de la Biblia. Por ejemplo, David estuvo en la cueva de Adulam, y llegaron todos los enlutados, llegaron todos los enfermos, llegaron todos los endeudados. Y yo siempre que hablo de esta historia digo: llegaron todos los desgraciados, los que estaban viviendo la peor circunstancia de su vida. Y él dice que todos los buscaron para que él fuera jefe de ellos. ¿Y sabes qué? Dijo David: ¿cómo hago ahora? Imagínense una iglesia, pastores, imagínense una iglesia así, endeudados, tristes, angustiados, ¿verdad? De las situaciones más tristes de la vida. Sería difícil, pero quiero decirles que para Dios no hay nada imposible. Lo que hizo David fue, dijo él: yo veo en ello algo más de lo presente que están viviendo. Y vino él, transformó la historia de ellos. Él estaba siendo perseguido, por eso estaba escondido. Él estaba siendo angustiado por el rey Saúl, David, hablando de David. Pero él se puso en posición y dijo: vamos a transformar esto. Y cuando usted lee la historia de David, de esos que estuvieron en la cueva de Adulam, sacó los 30 valientes de David, gente poderosa, gente guerrera. Con esa gente transformó todo Israel y parte del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nos ha llegado esas noticias. La verdad, el evangelio es transformación. Jesús se acerca y ve a 5,000 personas que lo están siguiendo, y comienza
Y comienza Jesús a decir: ¿y ahora qué hago con tanta gente? Dice la palabra de Dios que Él hizo milagros con esas 5,000 personas, pero dice que al final, dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y saben lo que hizo esa noche? Se fue a orar y escogió a 12 y dijo: si estos 12, no importa si unos eran ladrones, si el otro era trabajador pero tenía un mal carácter como Pedro, los otros tenían caracteres impulsivos, eran unos incrédulos, otros traidores, pero con ellos haré arder el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¡Qué tremendo es eso! El evangelio es transformación. Entonces las palabras de John Wesley siguen siendo la misma historia que el Señor ha provisto a nosotros para ver qué nosotros podemos hacer en el reino de Dios. Ahora, estoy seguro que estas palabras de John Wesley no eran emanadas de un deseo personal o de un estereotipo humano, sino que era la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia, no solo de los años 1700, sino la iglesia de hoy. Una que está dormida, pasiva, adormecida y acomodada en este siglo, pero está siendo sacudida. Está sacándola el Señor de sus casillas, está quitándola de su lugar de conformidad. Son las mismas palabras que Jesús habló en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando dijo Jesús: váyanse a Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo, porque serán investidos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo firmemente que el Espíritu Santo está propiciando un gran avivamiento en medio de las naciones y está levantando una generación lista para transformar. Amén. Y yo creo que lo está aquí en la familia Eco. Amén. Mi pregunta es: si le dijéramos al Señor, ¿dónde podemos encontrar estas personas en España? Quisiera 30 personas. Si fueran más de 30, qué hermoso sería que fueran 50, 60, 100, 200, 500, 1000, no sé el número. Pero ¿será que podemos encontrar eso en España? ¿Habrá aquí en España hombres y mujeres que se levanten de esta manera por su generación? ¿De qué manera? Gente que ame solamente a Dios, gente que no odie otra cosa más que el pecado y que busque solo la gloria de Dios. ¿Será que lo podemos encontrar en España? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los podemos encontrar aquí en la familia Eco? Sí. Y yo sé que más. Yo creo que el Espíritu Santo va a propiciar esto. Pero también me hice una pregunta mientras leía esta frase, porque imagínense, comencé con una frase y no con un texto bíblico, porque se dará cuenta cómo el Espíritu Santo nos hablará en esta hora. Me hice esta pregunta: pero ¿cómo es una persona que transforma? Una persona no solamente transformada, sino que transforma a otros, porque de eso se trata el reino de Dios. Gente que le cree al reino son llenos del Espíritu Santo y pueden transformar la vida de otros. Entonces me di cuenta que una persona que transforma a otros es una persona que transforma primero su mente. Si no transformamos nuestra mente, no podemos ver transformado el entorno en que nosotros vivimos. Si queremos ser transformadores, debemos primero comenzar transformando tres lugares fuertes en nuestra vida. El primer lugar es la mente. Digan conmigo: la mente. Ahora sí vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en Romanos. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 12, el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a leer también. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué?
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vea, en primer lugar, el primer lugar de transformación tiene que ser nuestra mente. ¿Por qué? Porque quiero decirles que los latinos, y aquí hay muchos latinos, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay muchos latinos. Y también podemos decir me imagino que los españoles no, quizás no sé si la cultura es totalmente así, pero por ejemplo los latinos somos muy emocionalistas, somos muy emocionales. Si lo sentimos, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo estuvo el culto? Es que yo no sentí nada. ¿Se fija? Una fiesta espiritual, hoy no sé, es que no sentí algo. Y todos nos vamos por el sentimiento. Si sentimos que queremos hacer algo y estamos dispuestos a hacerlo, entonces nosotros decimos, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer. Cuando nos levantamos al día siguiente ya no sentimos lo mismo y no lo queremos hacer, porque nos dirigimos por los sentimientos. No sé si será la cultura así del español, ¿no? Sí, la mayoría de nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, pero verdaderamente la emoción, los sentimientos no pueden ser base para transformar algo, porque si no lo sientes al mes siguiente, a la semana siguiente, al año siguiente, simplemente lo dejarás de hacer. Necesitamos renovar la mente. ¿Por qué? Porque en el corazón está la pasión, en el corazón estará el deseo, en el corazón estará el fuego, el impulso, pero en la mente es donde se decide las cosas, es donde se transforman familia, es donde transformamos vida, es donde transformamos naciones, es donde los planes y estrategias que se establecen aquí en la mente avanzan, porque actuamos conforme a lo que está aquí. Amén. Pero quiero decirles que no les estoy hablando del poder de la mente humana, estoy hablando del poder de la mente de Cristo en nosotros, la mente del reino de Dios, la mentalidad del reino de Dios. Les quiero decir esto porque es importante. Hay gente que en su mente y en su corazón creyó lo que dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sí o no, tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen a esa promesa de Dios? Yo la creo y siempre la he creído. Pero te hago una pregunta: ¿cuándo dejaste de orar por tu familia que no se ha convertido? ¿Cuándo dejaste de orar? ¿Cuándo fue? Hubo un momento, y le pasa y nos puede pasar a todos, que dejamos la motivación de orar porque miramos, entre más he orado, peor se ha puesto. Sí. Mi esposo nunca cambia, porque entre más oro por él, o mi esposa, o mis hijos, siento que nunca cambia. Entonces parece que esa promesa es para otro, no para mí. Y cuando desfallecemos es porque todo lo hicimos con el corazón. Tiene que ser con la mente. Venía hablando con mis amados amigos aquí. Una anciana oraba por su hijo, oraba por la salvación de su hijo. Su hijo era alcohólico, era drogadicto y se perdía todos los días. Cuando ese joven llegaba a la casa, siempre encontraba a la madre diciendo: gracias, Señor, porque me trajiste al siervo de Dios con bien, porque me trajiste al evangelista, Señor. Gracias, Padre, decía la anciana. El muchacho se molestaba por la oración. Ella se levantaba hasta la hora que su hijo llegaba. Cuando salía a las calles, las amistades le preguntaban: mira, ¿y cómo está tu hijo? Le dice: anda en las naciones predicando, decía ella. Qué mujer más tremenda, ¿verdad? Y entonces le decían: no, pero si yo lo miré anoche, ahí estaba en el bar, estaba tirado, por poco y lo matan, porque estaba peleando. No, le dice: ese no es mi hijo es un gran siervo de Dios.
¿Por qué? Porque el asunto no era en el corazón, era en la mente. Cuando aquella mujer murió sin ver a su hijo transformado, el día en que muere ese muchacho está llorando y le dice: mamá, le dice, yo me acuerdo que oraste por mí. Desde hoy en adelante decido, dice, decido en mi mente y en mi corazón servir al Señor. Voy a ser el siervo que tú oraste. Se convirtió en un gran evangelista en todo el mundo, predicando en las naciones. Era un muchacho mexicano. Qué tremendo es eso, cuando usted ha decidido orar y transformar en oración las cosas, recordando que el reino de Dios no es emoción, el reino de Dios es cambio de mente. Amén. Damos gloria a Dios por eso. En la mente, entonces, donde decidimos la transformación de las cosas. Pero nunca se olvide que no es el poder de la mente humana, es el poder de la mentalidad del reino de Dios. Le ponga su mano sobre su cabeza y diga: Señor, que mi mente sea llena de la mente de Cristo, de los pensamientos de Cristo, de la presencia de Dios. Que nunca claudique en mis decisiones, sino que sea firme en aquellas cosas las cuales he creído. Amén y amén. Aleluya. Comienza a soñar en la mente por tus generaciones. Sueña nuevamente por tus generaciones. Sueña por tus hijos. Sueña por tus nietos. Sueña por esta ciudad transformada. Nunca hable de su ciudad o de su nación como un caso perdido. Estaba con el liderazgo anteriormente reunido y les dije: Nicaragua está en una situación bien difícil, y esta nación también. Económicamente ha golpeado, ¿verdad?, la guerra de Ucrania en muchos sentidos. En parte cierto y quizás en otra parte no tan cierto. Pero lo cierto es que todas las naciones están en un momento muy difícil. Pero yo siempre levanto mi mano y digo: pero Dios no ha perdido el control en las naciones. Él todavía está sentado en el trono y está viendo el sistema del anticristo y del mundo cómo se manifiesta. Pero Él dice: pronto vendré a arreglar eso. Y dice el Señor: todavía tú no puedes hacer tal cosa. Miren, hermanos, no hay nada en este mundo que Dios no dé la orden para que se realice. Él es el único que tiene toda la potestad y toda la autoridad. Y Él es el que lo permite o Él es el que lo detiene. Y yo sé que mi Dios está en control de todas las naciones. Amén. Entonces, nuestra mente debe soñar con eso. Señor, transforma esta nación. Señor, aquí estoy. Si vas a usar a alguien en España, aquí estoy, Señor. No importa que usted sienta que es nada más un punto dentro del mapa de España, o un punto que ni se ve. Quiero decirte que una persona es capaz de ser un gran ejército con Dios en una nación. Porque si John Wesley dijo: necesito 30, David necesitó 30, Jesús solo necesitó 12 para transformar el mundo, y luego el Espíritu Santo solo necesitó 12 vasijas disponibles para ser llena y transformar el mundo. Dios lo puede hacer con todo este ejército que estamos acá. Amén. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer a través de ti. Pero primero tengo que renovar mi mente. Quiero llevarlos también a Efesios, el libro de Efesios, capítulo, si digo algo incorrecto me perdonan. Oiga, recuerden que soy nicaragüense. Efesios capítulo 4, el versículo 22. Mire lo que dice. Aleluya. Aquí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para renovar nuestra mente debemos también
ver el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es el espíritu de la mente? Es la intención. Siempre que una ley es promulgada en una nación y luego quieren ponerla en práctica y quieren, ¿cómo decirla?, aplicarla a una situación, ellos se van al espíritu de la ley. ¿Y qué es ver el espíritu de la ley? Ellos se van al registro el día en que la ley fue establecida y ven cuál fue la intención en ese momento, ¿verdad?, de hacer la ley para igual poderla aplicar años después o en ciertas situaciones. Ahora las leyes pues casi no se obedecen y se manipulan, y hay vacíos de ley, se pueden interpretar de diferentes maneras, pero en el reino de Dios no. El espíritu el espíritu de Dios es lo mismo. Por eso la palabra de Dios no ha cambiado. Entonces cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, es lograr entender lo que el Espíritu Santo puso primariamente en nuestros corazones, en nuestra mente. El día que fuimos llamados, el día que fuimos impregnados del evangelio de Dios, ahí el Espíritu Santo puso algo en ti, y ese algo todavía puede volver a florecer, a latir, para poder ser impulsados por el Señor a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. En nuestra mente y en nuestro espíritu fue puesto algo que no todo mundo lo ha descubierto, pero cuando se descubre, estimados hermanos, usted siente que está en su máximo potencial con la ayuda del Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias. En mi nación, yo quería ser diputado en mi nación y quería llegar a ser el presidente de la República. Me preparé como una licenciatura en relaciones internacionales. Me metí a la política de mi país y estuve inmerso en algún tiempo, y yo estaba confundido, ¿verdad?, entre si este nuevo camino era lo que yo deseaba hacer, o era lo que Dios quería, o había algo que Dios había establecido. A la edad de los 5 años yo recibí a Cristo, y desde pequeño a mí me decían el pastorcito. Imagínense, nací en un hogar cristiano, mis padres eran pastores, y a mí me decían el pastorcito, y yo creí que iba a ser pastor porque me decían así. Pero cuando estaba en esa etapa en la política, yo estaba tocando el piano en la iglesia porque era ministro de alabanza en un congreso, cuando de repente una profeta de Dios que está en un congreso de mujeres y solo habemos 2 varones en el altar, me queda viendo y me dice: dice el Señor que ese ya no es tu lugar. Y yo, aleluya, nunca más piano, nunca más altar, voy a ser diputado y presidente de mi nación. Yo estaba feliz, estaba alegre. Miren cómo es la mente, ¿verdad? Y entonces ella siguió ministrando, impartiendo palabras. Los 15 minutos regresa y me vuelve a decir: dice el Señor que ese ya no es tu lugar. Ya lo sabía, digo yo en mi mente, ¿verdad? Y entonces viene y me dice: no terminará este año y comenzarás a pastorear. Y digo yo, reprendo esa palabra. Yo la reprendí. Sí, yo hice la crucita, ¿verdad? Y de verdad que yo amaba el ministerio, amaba el pastorado, pero en mi mente estaba tratando de desviar propósito. Entonces esa palabra activó el espíritu que estaba dentro de mí, que fue puesto en algún momento que no me di cuenta, quizás el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, o en una palabra profética, volvió a activar. Así que, estimados hermanos, aunque mires, por ejemplo, que tus hijos, tus familiares, que algo no está acorde a la palabra de Dios, diga: Señor, vuelve con el espíritu que tú pusiste allá, y que vengan los hijos, vengan las familias al conocimiento del Señor. Venga mi nación, despierte el espíritu de la mente de mi nación para que te sirva, te siga, te ame, te adore. Alguien dice amén. Esa debe ser nuestra asignación. Aleluya. Glorioso el Señor. Amén. Vamos a Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 10. También hay otro versículo que nos habla sobre
sobre la importancia de la renovación de nuestra mente. El versículo 3, vea lo que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Digan conmigo: poderosas en Dios, para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué precioso este versículo: llevando cautivo. Mire, hay veces podemos estar sentados y escuchando una palabra y nuestra mente natural nos dice, nuestra mente carnal nos dice: eso está raro, eso yo no lo creo. Eso, y miren, hay pensamientos que se vienen, hasta pensamientos blasfemos pueden haber en personas que están sentados, hay veces en una prédica, en un momento de ministración también. O el Espíritu Santo puede agarrar a alguien. Hay personas que puede pensar: este está loco, ¿qué le pasó? Y la verdad es que puede suceder eso. Pero ¿qué tenemos que hacer? En el nombre de Jesús, llevo cautivo mi mente a la obediencia a Cristo. Ponga su mano sobre su cabeza y diga: mi mente es lugar del Espíritu Santo. Llevo cautivo mis pensamientos a la palabra del Señor. Desecho los pensamientos carnales, los pensamientos humanos, y abrazo los pensamientos del Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor otra vez. Aleluya. Otra parte que debemos de transformar es el concepto de iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros vamos. No es donde nosotros vamos al culto, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo y Él la suministra con su palabra. En este siglo debemos de dejar ya el concepto que venimos a escuchar al pastor, al superhombre en el altar. Venimos a llenarnos de la palabra de Cristo, y ese es el verdadero sentido de la iglesia del Señor. Ahora, esto es muy importante lo que voy a hablar, porque de alguna manera el concepto de iglesia ha venido cambiando. Unas personas o muchas personas me dicen: pastor, yo aquí en mi casa soy la iglesia del Señor. ¿Han escuchado eso? Bueno, no quiero contradecir ni entrar en choque, ¿verdad? Con eso. No sé, ¿verdad?, cómo lo han aprendido acá. Pero sí quiero decirles que cuando leemos en la Escritura ¿qué es la iglesia del Señor?, todas las referencias bíblicas en cuanto a la iglesia es esta. Oiga bien, la iglesia en griego es eclesia, y eclesia significa asamblea o reunión. Y para que haya una asamblea tiene que haber más de una persona, ¿sí o no? Más de una persona. Y cuando ve usted a qué asemeja la Biblia a la iglesia, la asemeja a un cuerpo. Y un cuerpo que tiene muchos miembros, ¿verdad? También la asemeja a la familia de Dios, y la familia tiene muchas personas. Para formar una familia se necesita dos y que produzcan más, ¿sí o no? Y eso es familia. También el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, está asemejada al pueblo de Dios. Eso lo dice Primera de Pedro 2:10. No lo vamos a leer, solo se lo doy de referencia. ¿Y qué es pueblo? Pueblo es una comunidad enorme. También según de Timoteo 2:13 dice que la iglesia es como un ejército de Dios. O sea, es definitivamente un ejército, es un grupo de personas que usan armas para defender el reino. Y también habla en Primera de Pedro 5:2 que la iglesia es el rebaño de Dios, ¿verdad? Y un rebaño tiene que ver con muchos animales, aunque no es tan buena la semejanza, pero igualmente para que veamos por allá. La embajada del cielo en Segunda de Crónicas también
nos habla segunda de Crónicas 5:10. Entonces, cuando veo toda la semejanza de la iglesia, no es una. Usted solo es un hijo de Dios, pero todos reunidos somos la iglesia del Señor. Entonces, cuando vamos a hacer algo a la calle y salimos todos juntos a hacer como iglesia algo, la iglesia del Señor está expresando el reino de Dios afuera. Cuando adoramos aquí, nos reunimos, la iglesia de Dios se está expresando. Entonces, nunca se excluya, hermano. Nunca diga, van a hacer algo, hay que lo hagan ellos, yo desde aquí les ayudo en oración, de aquí me voy a quedar. No, tratemos todo. Sé que aquí el problema son los trabajos, los horarios y todo, pero cuando hagamos algo como iglesia, que la comunidad vea la iglesia, el cuerpo de Cristo actuando. Cuando transformamos esa mentalidad, entonces transformamos una nación, transformamos la familia, transformamos los corazones. Amén. Por último, quiero llegar a Efesios capítulo 3, versículo 14 y 20. Aleluya. Efesios capítulo 3. Dice así el versículo, déjenme llegar, 14. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, haga así con sus manos, la anchura, la longitud, haga así para abajo, la profundidad, y levante su mano al cielo, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora diga conmigo, para que seáis, o diga, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Una persona que transforma una nación y una persona transformada es alguien que ha sido transformado por la plenitud de Dios. Cuando veo al apóstol Pablo decir esta palabra, la plenitud de Dios, esa expresión no la puedo comprender totalmente. ¿Qué es plenitud de Dios? ¿Qué es que Dios esté plenamente en nosotros? Que seamos llenos de la plenitud de Él. Creo que hay un canto que nos dice eso: de su plenitud tomamos hoy gracia sobre gracia. Pero aún digo, ¿qué más? ¿Qué más es la plenitud de Dios? Por lo menos encontré algunas cosas que es la plenitud de Dios. Por ejemplo, gracia sobre gracia, lo dice Juan capítulo 1 versículo 16 al 18. Pero también dice el salmista David que todos podemos ser llenos de la plenitud de gozo, porque en su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Y también en segunda de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo habla de que Él pone su gloria en vasijas de barro. Digan conmigo, vasijas de barro. Me encanta eso, porque cómo Dios se atreve a confiar en nosotros su gloria y la pone en vasijas quebrables como nosotros, gente que no somos perfectos, y Él pone su gloria en nosotros. O sea, mi hermano, le voy a decir, ¿qué tiene que hacer Dios para venir desde su trono y en medio de la adoración visitarnos aquí y llenarnos de su presencia? ¿Qué tiene que hacer Él? ¿Por qué lo hace? Si somos tan pequeños. Cuando venía en el avión y me pasó la primera vez que crucé el charco, como decimos, ¿verdad? Cuando crucé el océano, y yo miraba abajo igual, arriba igual, y digo yo, ¿cómo nos verá el Señor? Ni como hormigas, ni como pulgas. O sea, no somos semejante a nada que usted se pueda pensar tan diminuto.
pero Él derrama de su plenitud. ¿Y cómo es la plenitud de Él? Es la anchura, la profundidad, no lo podemos entender, y Él lo deposita sobre nosotros. Hermanos, qué gracia que tenemos, qué enorme privilegio que tenemos. O sea, eso me ayuda a entender por qué yo tengo que permitir que Él venga y transforme muchas cosas en mi vida que no están bien. Hay cosas en nosotros, hermanos, que nos impiden ver la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es sanidad, la plenitud de Dios es gozo, la plenitud de Dios es liberación, la plenitud de Dios es osadía, la plenitud de Dios es valentía, la plenitud de Dios activa en nosotros muchas cosas. Por eso tenemos que decir: Señor, transfórmame con tu plenitud. Yo sé que esta obra, cuando nació, no es que yo sé, sino que veo en el Señor. Puedo ver todo lo que se ve en este lugar. Es una expresión de que la plenitud de la presencia de Dios ha venido en este lugar. Apenas con solo entrar al edificio y al verlos a ustedes de guapos y guapas, preciosas y preciosos en el Señor, veo la gracia de Dios. La plenitud de Dios está sobre usted. Hermanos, transforme entonces todo lo que le impide expresar esa plenitud de Dios. Dios se trajo aquí, a este lugar, para transformar esta nación. Y yo les voy a decir algo. Dijo hermano José Manuel con su esposa, dijeron: les esperamos una comitiva allá en Nicaragua. Ustedes pueden llevar un fuego de Dios también a nuestras naciones, a Nicaragua, a Honduras. Aquí está una hondureña también, ¿verdad? Está una peruana. Tenemos, bueno, tenemos de todas las naciones aquí quizás, y van a haber de muchas más naciones. Pero quiero decirles, podemos transformar nuestras naciones con la plenitud que Dios nos ha dado. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Quiero invitarles que hagamos algo. Me gustaría que nos pusiéramos en pie. Si puedo ir al piano, ¿verdad? Puedo ir al piano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. En la casa del Padre hay lugar para ti. Te esperamos.